a seguir hablando de la serie que hemos estado platicando este año, Sé osado. Y vamos a ir nuevamente a Mateo capítulo 6, versículo 10. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así como se hace en el cielo, que también sea en la tierra. De la misma manera, la forma de amor en la que tú desarrollas, que lo mismo sucede aquí. Estuvimos hablando que la voluntad de Dios, su voluntad establece su naturaleza. La voluntad de una persona establece su naturaleza. Podemos ver esta voluntad, qué tipo de naturaleza tiene. Podemos ver a través de su palabra las expresiones y la naturaleza, lo que hay en su corazón, lo que desea. Podemos conocer a Dios a través de sus promesas, a través de sus palabras, de sus consejos, y sabemos cuál es su naturaleza. ¿Cuál es su naturaleza? Y esta es la forma en la que nosotros podemos empezar una relación permanente con Él. En otras palabras, vimos también que lo que yo quiero es lo que se expresa a través de mi palabra. Lo que Dios quiere se establece y se expresa a través de su palabra. Yo te escucho y sé lo que tú quieres. Y veo tu naturaleza, veo lo que quieres. Lo que tú quieres no es lo que dices querer, no son tus deseos. Tu voluntad se establece a través de tus expresiones. Tu voluntad se establece a través de la recurrencia constante a ciertas conductas. Es que esa es tu voluntad. Esa es tu voluntad. Es lo que quieres realmente. Tú puedes encontrar, y haciendo una parábola o una ilustración, puedes hablar con un león y el león puede decirte: yo ya no voy a matar venados. No voy a comer venados. Desde este momento me voy a convertir en un herbívoro. Voy a comer solo plantas y raíces. Pero luego tú ves que el león está comiendo venado, cazando venados y comiendo venados. Y constantemente lo sigue haciendo. Te lo vuelves a encontrar y él te vuelve a decir: realmente he decidido no comer venado, me voy a convertir en un vegetariano. Pero la recurrencia constante a una acción determina cuál es la voluntad de tu corazón, cuál es la voluntad y la expresión de tu naturaleza. La recurrencia constante. La recurrencia constante a la mentira habla de que eres un mentiroso. La recurrencia constante de tu vida a una vida carnal, natural, habla que eres un carnal. La recurrencia constante a una vida ligera, liviana en Dios, muestra que tienes una vida mediocre espiritualmente con Dios. Esa recurrencia, y es una forma de conocernos a nosotros, es una manera de saber quiénes somos. A veces decimos: no sé quién soy. No es tan complicado. ¿A dónde recurres constantemente? ¿Qué es lo que haces constantemente? ¿Tienes problemas? ¿Te hundes en la depresión? ¿Corres a la tristeza? ¿Eres rencoroso? ¿Tienes ira? Esa es tu naturaleza. Qué terrible, ¿verdad? Cuando empezamos a definir nuestra naturaleza por la recurrencia y vemos la voluntad que tenemos y lo que queremos a través de las situaciones que expresamos o de lo que buscamos. Realmente podemos asustarnos en ver cuánta maldad o cuán ligeros o cuán malos podemos ser. Esto nos puede asustar terriblemente. Hasta en la Biblia dice: el hombre que piensa mal se le dirá hombre de malos pensamientos. ¿Por qué se determina que al que piensa mal es un hombre de malos pensamientos? Porque tal es su pensamiento, tal es él. La recurrencia de sus pensamientos, tal es él. Hay consejo de Dios en todo lo que hablamos y lo que escuchamos. Entonces, lo que yo quiero es lo que expreso en mis palabras. Cuando la Biblia dice: venga tu reino, era el deseo de Dios de que su reino venga a esta tierra. Un reino, no un reino tirano, no un reino que va a golpear a la gente, que va a partir la tierra y los cerros. Hablamos de un reino basado en el amor. La Biblia enseña que Jesús es amor. Su reino se basa en el amor. Es su naturaleza, es su amor, es su naturaleza. La naturaleza de Dios se basa en el amor. Todo lo que da se basa en el amor. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo. Allí tú puedes ver la naturaleza del amor de Dios. Ninguno de nosotros entregaríamos
a nuestros hijos para ser sacrificado por un hombre malo. Tú no dirías, mira, este hombre va a morir porque es malo. ¿Sabes qué? No lo mates a él, mata a mi hijo porque él es bueno y él es malo. Entonces mata a mi hijo que es bueno. Jamás tomaríamos esa decisión. Porque nuestra naturaleza caída nos cuesta tanto amar realmente y desprendernos y entender lo que significa verdaderamente el amor. Jesús, la oración de Jesús fue esta: que venga tu reino, el reino de Dios. Y el reino de Dios podemos verlo en Mateo capítulo 13, versículo 31. Quiero que puedan leer conmigo. Jesús enseñaba una parábola y él dice, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y plantó en su campo. Y de todas las semillas es una de las más pequeñas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de modo que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. El reino de Dios, en el momento que tú conoces a Jesús, en el momento en el que tú dices, Jesús, mi vida es tuya, en el momento en que determinas y quieres que Jesús sea tu Salvador, en ese momento el reino de los cielos ingresó en tu vida. El reino de los cielos ahora está en ti, está en nosotros. No está en nosotros por una querencia o por una idea. Tomamos una acción, recurrimos a un Salvador. La forma en que el Salvador interviene en nuestra vida es estableciendo, sembrando una semilla de poder, cambiando nuestra naturaleza desde adentro hacia afuera. Este es el verdadero Salvador, no el que te da paliativos y te dice que todo va a estar bien y voy a pagar tus deudas y te voy a dar un pan para que no tengas hambre el día de hoy. Lo que hace Jesús es ingresar al interior de tu vida, donde está nuestro verdadero problema. Nuestros conflictos, nuestra ira, nuestra tristeza, carnalidad, enojo, todas estas cosas que no nos gustan en otras personas, pero que tenemos y que cuando las vemos nos hacemos de la vista ciega, pero sí le acusamos a los demás, pero cuando lo vemos en nosotros no nos damos cuenta o no queremos darnos cuenta. Pues todas esas cosas que están en nosotros son un enorme problema. Y Jesús vino a poner esa semilla, a cambiar el interior del hombre. Este es el verdadero cambio, la verdadera naturaleza. No vino a arreglar problemas externos por una simple razón. Los problemas externos nacen de nuestro corazón, provienen de lo que nosotros somos. La vida, la humanidad, la crisis, la escasez, la muerte de especies, la destrucción de los árboles. Esto no proviene del pecado, somos nosotros los que hemos provocado este tipo de vida, este tipo de coexistencia, este tipo de forma de vida en el que nosotros estamos. Y toda esta maldad nace de nuestro interior. Dios no derramó petróleo en el mar, eso lo hemos hecho nosotros. Dios no mató y exterminó las especies porque no nos gustaban, porque sembraba una planta y había un animalito que comía esa planta. Entonces determiné asesinar a todos los animalitos que comen mi planta, pero nunca pensé en que hay otros pajaritos que comen ese animalito y terminé por hacer que los pesticidas maten a ciertas plagas y olvidé el equilibrio perfecto que Dios ha creado en la naturaleza. Ese no fue Dios, fuimos nosotros. Toda esa maldad está dentro del hombre y por eso vino Jesús, para librarnos de esa maldad, para cambiar esa naturaleza. Allí puso la semilla. Ahora el reino de Dios está en nosotros y la oración de Jesús: venga tu reino, se haga tu voluntad. Es una oración para que tú y yo seamos osados en vivir realmente el reino de Dios, el que está en nosotros, que pueda hacerse realidad a nuestro alrededor. ¿De qué sirve que tú tengas un enorme poder, que el reino de Dios esté en tu vida, si nunca se ve? ¿De qué me sirve que tú me digas que soy cristiano, que le digas a los demás eres cristiano, cuando tu vida realmente da pena, cuando nuestra vida da pena? Porque lo que decimos que creemos no tiene ningún efecto en nosotros. Vivimos mal, con tristezas, con ira, con enojo, con lamento, en depresiones, en subidas, en bajadas, inestables. Ay, ¿tú vas a decirme que eso es una vida de victoria? ¿Una vida cristiana de victoria? No. ¿De qué nos sirve saber que un Dios poderoso, todo el poder de Dios está dentro de nosotros, si no se ve, si nadie lo ve? Ni siquiera yo lo puedo ver.
¿Cuál es la utilidad de decir que el reino de Dios está en mí? Allí es donde viene tu osadía. Allí es donde viene tu decisión. No solo de tocar la vida de las personas, sino que tu propia vida tenga cambios. Pero los buenos deseos, tener una casa, tener un carro, no produce cambios en tu vida. Recuerda, los cambios reales provienen del interior del hombre. Pero primero tiene que llenar todo tu ser, tiene que verse. Tú tienes que verlo. ¿Cómo yo puedo decirle a los demás ten dominio propio si yo no tengo dominio propio? No lo he puesto en práctica, no ejecuté el dominio propio. Cuán inútil puede verse el reino de los cielos dentro de nosotros. Cuán inútil puede parecer predicarle a otros de Jesús cuando nuestra vida no tiene absolutamente nada de Jesús o no se puede ver nada de Jesús. Cuán inútil, cuán frustrados y fracasados podemos vernos nosotros en intentar decirle a otros, mira, Dios puede cambiar tu vida cuando mi vida todavía no ha sido cambiada. Y no se trata de que Dios no tenga el poder. Se trata en que yo estoy peleando en contra de eso porque no me gusta, pues. No me gusta que Dios cambie mi interior, porque si Dios cambia mi interior, es evidente que va a cambiar todo lo exterior. En la Biblia tú vas a encontrar que el apóstol Pablo tenía muchos colaboradores. Y en alguna de sus cartas él menciona respecto a un colaborador y dice, él amó al mundo más que a las cosas de Dios. ¿Eso puede pasar? Sí, puede pasar. ¿Tú puedes amar más al mundo que a las cosas de Dios? Puedes amar mucho más el mundo, las cosas que te rodean, lo que tienes, la vida de este mundo, la puedes amar en plenitud mucho más que a Dios. Y evidentemente nadie puede servir a dos señores. Nadie puede tener dos amores en esta vida. Amas a uno y odias al otro. Realmente todo el afecto que puedas tener siempre irá dirigido a una persona. Cuando ya no quieras dirigirlo, dirigirás a otra persona. Pero es imposible que digas, amo a 2 o 3 personas y mi amor exclusivo es para esas 2 o 3 personas. Un amor de exclusividad se da a una sola persona. Y el apóstol Pablo enseñaba, ellos amando más el mundo, dejaron las cosas de Dios y me abandonaron a mí. Amaron mucho más lo que el mundo les ofrecía. Y la Biblia dice que el mundo pasa y todos sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Yo quiero lo otro, yo quiero permanecer para siempre. ¿Cuál sería mi afán de amar cosas que son tan temporales? ¿Dónde está tu logro? ¿Dónde está tu victoria? ¿Por qué nos gusta tanto lo temporal, pero no buscamos tanto lo eterno? ¿Qué nos convence de esta vida que sea tan efímera que te hace vivir solo por pedacitos de tiempo? Y después vives frustrado esperando que regresen esos pedacitos de tiempo. A veces se ve patética nuestra vida viviendo y recordando pequeños momentos que tuvimos hace 10 años. ¿Cómo quisieran que regrese? Lo único que muestra es que no tienes nada por qué vivir, no hay nada que se haya presentado en tu vida, no hay un futuro, no tienes una visión. Entonces el hombre sin visión siempre regresa a su pasado, anhelando las cosas pasadas porque no hay nada que disfrutes en el presente. Eso es un poco patético para todos nosotros. Saber y entender que lo único bueno que alguna vez tuvimos en nuestra vida quedó atrás. ¿Cuán miserable nos haría esto? Saber que lo único bueno que pasamos en toda nuestra vida y en la que vivimos quedó atrás. Yo no puedo regresar al pasado, no puedo traer el pasado al presente tampoco. Necesito vivir el hoy, necesito ver el futuro y caminar hacia esa dirección. Ahora, cuando la Biblia dice respecto al reino de Dios, que ese reino esté en tu vida y se vea poderoso, que ese reino pueda transformar la vida de los demás. Cuando dice venga tu reino y se haga tu voluntad aquí en la tierra como lo que se hace en el cielo, no decía Dios que su voluntad se haga en las macetas, en las plantas, en los caracoles, era en tu vida. Que esa voluntad, que ese reino de Dios se establezca en tu vida y que la voluntad de Dios se establezca en tu vida. Cuando se establece en tu vida, entonces, tú eres un agente de cambio. Entonces eres un agente de cambio. Este mundo necesita agentes de cambio y parece una lucha perdida. Parece que cuanto más queremos hacer lo bueno, la maldad crece más y nos sentimos derrotados.
Le hablas a Cristo a 2 o 3 personas y no les importa. Y tú podrías decir, me siento derrotado porque intento ser un agente de cambio con el poder de Dios dentro de mí y veo que no tiene mayor efecto. El ser agente de cambio toma un proceso. No es el tiempo que tú determinas hacerlo. El apóstol Pablo fue transformado por el poder de Dios. ¿Sabes cuánto tiempo demoró que el apóstol Pablo se convierta en un predicador? Puede estar en las iglesias que en aquel entonces existían. Le tomó 15 años para convertirse en un agente de cambio en aquel tiempo. Al Imperio Romano, a las iglesias. Él viajó, estuvo en Italia, en Roma, en la zona de Asia. Él fue un agente de cambio. Le tomó 15 años. Tú tienes un día predicando a una persona y estás agotado hasta más no poder. Acabas de resentirte porque alguien te trató mal y ya no quieres saber nada más de la vida. Es impresionante la vida tan ligera y tan liviana que vivimos. Gracias a Dios que ese no es el evangelio que Jesús vino a dejar. Gracias a Dios que la Biblia dice el que está en Cristo es una nueva criatura, es una nueva creación, es alguien nuevo, por dentro es nuevo. Y eso nuevo tiene que ser el agente de cambio. Y leímos también, voy a compartir, Romanos 14, 17. Quiero que sepas qué cosa ingresó en ti. El reino de Dios. ¿Y cómo viene el reino de Dios? ¿Qué es lo que tiene el reino de Dios? Romanos 14, 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, no es nada pasajero, no es nada que solamente son situaciones mediáticas. Dice, sino justicia, paz y gozo. Justicia, paz y gozo en el Espíritu. Justicia, paz y gozo en el Espíritu. Y quiero que continúes leyendo conmigo el verso 18 y luego el 19. Porque el que de esta manera, ¿cuál? Esta justicia, paz y gozo, viviendo en justicia, paz y gozo. Porque el que de esta manera sirve a Cristo es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. El que vive de esta manera, con el reino de Dios en justicia, viviendo en justicia, en paz y en gozo, es aceptado por Dios y dice aprobado por los hombres. Así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Justicia, gozo y paz. Justicia, gozo y paz. Esto es lo que está en nosotros. Y el que vive de esta manera en justicia, en la justicia de Dios, en el gozo de Dios y en la paz de Dios, dice que es aceptado por Dios. Esa vida es aceptable. Una vida aceptable es una vida bendecida. Porque si haces lo que es bueno y lo correcto, las palabras buenas vienen a tu vida. Eso se llama bendición. Una vida aprobada permite que las bendiciones rodeen tu vida. Y dice, es una vida aceptable a Dios. Desata bendición y es una vida aprobada por los hombres. Hasta los hombres hablan bien de ti. Me refiero a las personas. Desatan bendición sobre tu vida. Hasta las personas sin Cristo pueden desearte bendiciones. Hablan bien de ti. No es que tengan el poder de lo alto para bendecirte. Ellos tienen poder en la declaración y declaran buenas palabras sobre tu vida. Esto es maravilloso. Este poder de Dios, este reino de nosotros es realmente el agente de cambio que tú necesitas en tu vida, en tu familia, en tu hogar, en aquellos que te rodean y en aquellos que tal vez no te conocen o que están por conocerte. Necesitas vivir ese reino de Dios en tu vida. Tienes que ser osado. Quiero mostrarte rápidamente respecto a ser osado, estableciendo el reino de Dios que ahora está en ti, estableciéndolo en otras personas. Cuando tú entiendas que el reino de Dios está en ti, está la justicia, el gozo y la paz. Estos tres elementos están dentro de ti. Esto muestra el reino de Dios. Justicia, gozo y paz. Y esto es poderoso.
Cuando Juan el Bautista y cuando Jesús predicaba, iniciaba su prédica diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Reino de los cielos? Justicia, gozo y paz se acercó. ¿Tengo que tener miedo al reino de los cielos y me tengo que arrepentir? No. Arrepiéntete porque la vida que tú has vivido, esa vida es una vida de derrota y de miseria. Entonces estabas completamente equivocado. La única forma que tú y yo tenemos de arrepentirnos es cuando reconocemos que estábamos equivocados. Si no, ¿cuál sería la razón de tu arrepentimiento? Y por eso decía Jesús: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Quiero que veas en Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 5, el verso 43. Quiero que veas cómo ser osado en el poder de Dios a través de la justicia. En Mateo 5, 43, Jesús decía: han oído que la ley dice: ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo: ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. De esta manera estarás actuando como un verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo, pues Él da luz de su sol tanto a los malos como a los buenos, y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Si solo amas, esto decía Jesús, nuestro Maestro, si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por ello? Hasta los corruptos, los cobradores de impuestos, hacen lo mismo. Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otra persona? Hasta los paganos hacen lo mismo. Pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre que está en el cielo es perfecto. ¿Quieres ver qué es la justicia de Dios? Esta es la justicia de Dios. ¿El mundo teme la justicia de Dios? Sí, porque el mundo no está preparado para el amor. El mundo está preparado para odiar. Cuando tú escuchas canciones: hay que amar en el mundo, procuremos el amor, traigamos el amor, sea el amor en nuestras reuniones, ¿no? Cuando el mundo declara el amor, ellos no entienden qué es el amor. Ellos toman el concepto del amor como un momento de satisfacción, de placer, como un momento simplemente en donde yo debo de sentirme bien, un espacio en el que me debo de sentir bien. Pero la justicia de Dios trae el verdadero amor de Dios. Esta es la justicia de Dios que el mundo teme. Esta es la justicia de Dios que el mundo teme. Dice: ama a tus enemigos. Se les dijo que odies a tus enemigos. Yo les digo: ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen, bendice al que te maldice. Esta es la justicia de Dios. Lo justo, lo que Dios quiere para aquellos que no tienen justicia en sus vidas, para aquellos que no tienen la misericordia. La justicia de Dios para el mundo es su misericordia. El día de hoy, la justicia que Dios trae al mundo es su misericordia. Tú ves al malo robar y no ves que Dios le mande un juicio y le quite la vida. Tú ves a los líderes, a los gobernantes mentir y no ves que Dios los mate o Dios los arruine completamente. Ellos tomarán parte de su siembra, la ley de la siembra y la cosecha. Pero tú ves la justicia de Dios sobre ellos, misericordia. Misericordia sobre sus vidas. Cuando dice ama a tu enemigo es dale amor, dale misericordia. Él no lo merece, pero en mi justicia ámalo. ¿De qué manera? ¿Por qué establecemos la justicia de Dios? Porque es la que Dios nos dio. ¿Acaso tú eres merecedor del amor de Dios? ¿Cuántas cosas buenas hiciste para que Dios pueda amarte y Dios pueda perdonarte? Dame tu lectura, hazme una lectura de cuántas cosas buenas hiciste para Dios. ¿Cuánto pecado quitaste de tu vida? ¿Tú crees que una acción buena quita un pecado? No. Una buena acción no quita un pecado. Si tienes 10 pecados y haces 10 buenas acciones, esos 10 pecados no fueron quitados. Porque el pecado está dentro de nosotros, por eso murió Jesús. Tú no tienes el poder para quitar el pecado de nadie.
Jesús tiene el poder para quitar nuestro pecado, perdonar nuestro pecado. Ahora, el mundo necesita la justicia de Dios. La justicia de Dios para el mundo hoy es su misericordia. Amar a tu enemigo es extender misericordia. Orar por aquel que te persigue es extender misericordia. Vamos a ver qué más dice. Hay otro en el libro de Mateo también, otro pasaje donde dice: el que te obligue a ir 1 milla, tú ve 2 con él. Eso es extender misericordia. Esta es la justicia de Dios. ¿Eres osado para extender misericordia al mundo? Estamos creídos de que la justicia de Dios es que Dios mate al malo. Pero si Jesús dijo: yo no he venido a condenar, este no es tiempo de condenación. Al final de todas las cosas habrá un juicio en donde cada uno recibirá de acuerdo a lo que creyó y de acuerdo a sus prácticas. Si tuvo un Salvador, le espera la vida eterna. Si nunca tuvo un Salvador, nadie perdonó sus pecados, no tiene ninguna esperanza. Pero este es el tiempo en donde extendemos la misericordia. Justicia de Dios es misericordia de Dios. Dios te dio su misericordia. Siendo aún malos, dice Romanos 5:8, Jesús murió por nosotros. Lo otro que quiero que veas, por favor, en 2 de Corintios 5:21, dice: al que no conoció pecado, hablando de Jesús, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Él tomó nuestros pecados para que nosotros seamos justicia de Dios en él. Cuando tú perdonas a tu enemigo, tú estás tomando ese agravio para que la misericordia de Dios, la justicia de Dios venga a él. Cuando tú oras por el que te persigue, estás haciendo que la misericordia de Dios llegue a su vida. Actúa como un hijo de Dios, sé osado. Es que el agente de cambio toma el poder de Dios, no toma un poder natural. No tenemos ese poder natural para transformar el mundo, transformar el corazón de las personas. Pero el poder de Dios dentro de ti sí tiene ese poder. Extiende la justicia de Dios, extiende la misericordia de Dios a los que no lo merecen. Si eres bueno con el que es bueno contigo, ¿qué de bueno hay en eso? Si saludas a los que te saludan, ¿qué de bueno hay en eso? Si eres amigo de tus amigos, ¿qué de bueno hay en eso? Jesús mismo lo enseñaba. Extiende su justicia, extiende su misericordia de la misma manera en la que Dios extendió su justicia, su misericordia a tu vida. Lo otro que quiero que veas es establecer la paz. Esto es maravilloso. Jesús dijo en Juan 1:27, la paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo se la da. Mi paz es diferente. El mundo les da una paz con ausencia de guerra y esto es falso. No existe paz con ausencia de guerra, porque en el libro de Santiago dice: ¿de dónde vienen las guerras? ¿No es de su interior? ¿O tú estás convencido que las guerras vienen porque se han creado las armas? ¿Tú crees que las guerras vienen porque él quiere el petróleo y quiere quitar las tierras a otros? ¿De dónde vienen las guerras? Y la Biblia lo revela. En el libro de Santiago dice que las guerras vienen de tu interior. Codicias porque no tienes y lo quieres tener, porque no te pertenece, pero lo quieres. ¿Cómo quebramos la ley de Dios? Entonces, cuando tú hablas de paz, no estamos hablando de ausencia de guerra. Tendrías que desaparecer tú, tendría que desaparecer yo. O nuestro corazón tendría que ser cambiado. Porque las guerras vienen de nuestro interior. De lo que codiciamos, de lo que anhelamos, de lo que envidiamos de otros, de lo que no nos gusta, de lo que queremos que muera. Nacen de nuestro interior. Las armas fueron concebidas para matar, no para traer paz. Aquel que siga creyendo que tener armas trae paz, está viviendo una completa mentira. Las armas se diseñaron para matar, para eliminar, no para traer paz. Por eso Jesús dice, mi paz les dejo y mi paz les doy, no como el mundo, no como ellos lo cuentan, no como te lo pintan, no como te lo han dicho, porque es falso. La paz de Dios es ausencia de culpa. Y cuando tenemos el reino de Dios en nosotros, tenemos ese poder para llevar a los demás paz. Tú y yo tenemos el poder para llevar paz a los demás. ¿Y qué es? Que cuando dos se peleen, estar en el medio y evitar que se peleen. Y cuando te vas, seguirán peleando, ¿verdad?
¿O lograste un cambio profundo en ellos? Entonces, ¿cómo lo hago? Cuando la Biblia dice, mi paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da, Jesús estaba enseñando, tú tienes mi paz, lleva reconciliación al mundo conmigo. La paz que Jesús enseña es ausencia de culpa. ¿Y cómo logro que el mundo, que las personas, que los que tienen conflictos tengan ausencia de culpa? Preséntales a Jesús como su Señor, como su Salvador, que ellos puedan pedir perdón, que puedan arrepentirse, que sepan que sus pecados fueron perdonados. ¿Cuánta libertad tiene un hombre cuando sabe que sus pecados le fueron perdonados? Durante muchos años yo estuve en las cárceles predicando un ministerio carcelario y allí habían personas que habían conocido a Jesús, estaban sentenciados de por vida, tenían cadena perpetua, pero conocían a Jesús y eran libres. Y podrías decir qué ridícula forma de hablar de libertad, pero ¿sabes por qué eran libres? Porque ya no sentían culpa. ¿Sientes culpa? ¿Abortaste? ¿Mentiste? ¿Asesinaste? ¿Robaste? ¿Golpeaste? ¿Levantaste un falso testimonio? Eso es culpa. ¿Has vivido una vida carnal? ¿Has fornicado? ¿Adulteraste? ¿Engañaste a tu esposo? ¿Engañaste a tu esposa? ¿Odiaste a tus hijos? ¿Decidiste y deseaste en tu corazón que uno de tus hijos no nazca? Eso es culpa, eso es pecado. ¿Quién te lo puede quitar? ¿Quién te lo puede quitar? La paz de Dios es ausencia de culpa. Cuando vienes a Él y le pides perdón, entonces la culpa es quitada. Y la Biblia dice, los echo al fondo del mar. Voy a borrarlos como se deshacen las nubes. Así voy a desaparecer tu culpa, tus pecados delante de mí. Voy a cambiar de un estado a otro. Es que tú y yo somos agentes de cambio. Podemos llevar paz a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestro cónyuge, a aquellos que nos conocen, a nuestros amigos. Podemos hablarles que alguien puede quitar sus culpas. Si tú le preguntas a alguien, ¿sientes culpa de algo? Siempre dentro, en su interior, en su mente, sabrán que son culpables de algo. Porque siempre hay culpa. Porque el pecado es inherente al ser humano desde su nacimiento. En la Biblia tú encuentras, en maldad me concibió mi madre. Luego encuentras, la rebelión está ligada al corazón del niño. Siempre vivimos en culpa, pero cuando conoces a Jesús como tu Señor y Salvador, Él quita la culpa, porque Él te perdona. Sí, puedes haber sido un asesino, puedes haber abortado, puedes haber mentido, puedes haber deseado que tus hijos no nazcan, pero cuando Él quita esa culpa, ya no hay dolor. Podrás recordar, pero sabes que Dios, el creador del universo, el único juez que puede darte vida o darte muerte, te declaró inocente. Y viene la paz. Mateo 5:9 dice, bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Eres un agente de paz? ¿Estás buscando que el mundo se reconcilie con Jesús? No estoy hablando que busques paz en el sentido que no hagan guerra, que no se peleen. Estoy hablando de que busques y procures que el hombre esté a cuenta con Dios, que Él sean borrados sus pecados, que sean perdonados. Recuerdo siempre la historia del paralítico que desciende por el techo. Sus amigos lo traen porque era un paralítico y sus amigos estaban emocionados porque Jesús le iba a devolver las piernas, iba a volver a caminar. Y lo primero que hace Jesús es decirle, tus pecados te son perdonados. Tú no sabes qué pasó en ese hombre. Este hombre probablemente decía, bueno, van a perdonar, van a sanarme y van a hacer que yo vuelva a caminar. Pero cuando Jesús le habla y le dice, estoy perdonando tus pecados, ¿puedes imaginarte cuántas imágenes vinieron a su mente? ¿Puedes imaginarte cuánto dolor pudo haber vivido el hombre, no por estar postrado, sino por la culpa que sentía durante toda su vida, porque nadie, ni sus amigos, podían perdonar y quitar esa culpa que estaba en su mente? Realmente este hombre se sintió libre. Y probablemente ya no le importaba si caminaba o no, porque en su interior
una enorme carga, un enorme peso le había sido quitado. Si tú procuras la paz, si tú buscas que al hombre le sea quitado el pecado y le sea perdonado cuando vienen a Jesús, entonces la Biblia dice, serás llamado un hijo de Dios, porque los hijos de Dios somos pacificadores, porque los hijos de Dios buscamos que el hombre esté a cuentas con Dios, porque los hijos de Dios buscamos que al hombre le sea quitado y perdonado sus pecados. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo y perder su alma? ¿De qué le sirve al hombre tener todo y seguir viviendo en culpa? ¿Cuál es la satisfacción de tener todo en la vida? Pero saber en tu interior, muy dentro, en tu mente, en tu corazón, lo horrible que practicaste, las cosas que dañaron a otra persona, el deseo de muerte que tuviste con otros, o tantas cosas que pudiste haber concebido y que hoy tú eres consciente que lo tienes allí. ¿De qué te sirve todo lo demás? Nunca lo vas a disfrutar hasta que Jesús perdone tus pecados. Esta es la paz, el reino de Dios que vino a esta tierra para perdón de pecados. Satanás no perdona pecados, el mundo no perdona pecados. Ellos dicen, te mando a la cárcel y entonces pagaste tu culpa. Y esto es falso, porque cuando sales de la cárcel sabes que aún tienes una deuda, porque Dios no te perdonó. Y quiero ir con la última. El gozo. Estamos hablando del reino de Dios, justicia, paz y gozo. Tienes que ser osado para vivir esta vida. No puedes tenerla dentro de tu interior porque no significa nada. No logras nada. Se vuelve inútil, solo te sirve a ti para irte al cielo, pero nunca la viviste. Los demás nunca la vieron. No se observó. Quiero hablarte del gozo rápidamente y termino con esto. El gozo no tiene nada que ver con la alegría, absolutamente. La alegría son los momentos que anhelamos, la alegría son los momentos circunstanciales que de pronto vienen y te alegras porque salió el sol, o porque te sacaste la tinco porque algo bueno pasó, o te alegraste porque te vas a casar, o porque te compraste un carro y eres una persona muy alegre. Pero cuando termina esa alegría, terminó tu emoción, terminó la alegría. La alegría son estados emocionales, no son estados perennes, son estados emocionales que vienen y luego se van. Tienes alegría, tristeza, estás molesto, tienes cólera. Son diferentes estados de ánimo. ¿Qué es el gozo entonces? Es una actitud constante. Es una actitud de ánimo constante, de regocijo para vivir. Una actitud y un ánimo constante de regocijo para vivir. Es que no estás esperando la tinca para tener gozo. Es que no estás esperando que te vaya algo, que te pase algo bueno para tener gozo. El gozo es un estado constante, es un estado, una actitud de ánimo constante para vivir. Esto es parte del fruto, es parte de la expresión del Espíritu Santo. Si eres hijo, eso es parte de ti. Te has sido perdonado, el reino de Dios está en ti, el gozo está en ti, pero no lo usas. No lo usas. Te contara, me faltan dedos y tiempo para contarte cuántas personas, pastor, estoy alegre. Yo le decía, ¿de verdad? ¡Qué pena! ¿Por qué me dice eso, pastor? ¿Por qué estás alegre? ¿Que no quiere mi alegría? No, yo no quiero tu alegría. Me encantaría que vivas en gozo. Pero nos gusta vivir en alegría. Somos cristianos. Tenemos el poder de Dios. Tenemos el gozo de Dios. Tenemos la paz de Dios. Tenemos la justicia de Dios. El reino en nosotros. Pero nos gusta vivir buscando alegrías. ¡Qué livianos! Qué simples, qué simplistas nos convertimos, porque el mundo vive solo de alegrías. Pero Dios nos dio algo más poderoso que se llama gozo. Y vuelvo a repetirte, actitud y ánimo constante de regocijo para vivir. ¿Eso qué significa? Lo tengas o no lo tengas, tienes una actitud y un ánimo de regocijo constante para vivir. Estés sano o no, tienes un ánimo y una actitud de regocijo constante para vivir.
Ay, pero pastor, qué difícil. Difícil para el que no lo tiene. Pero si eres un creyente, ya lo tienes, porque no eres osado para usar el gozo de Dios y dejas de vivir de las alegrías que tal vez el mundo lo necesita, porque no tiene otra opción. No hay más recurrencia que tener momentos de alegría. Perú mete un gol, nos alegró el día porque nos olvidamos de las tristezas. ¿De verdad tú quieres vivir así? ¿Ese es el estado de vida que quieres tener? Una actitud y un ánimo condicionado solo a los estados almáticos de alegría, esos estados esporádicos de alegría que te puedan llegar. Mira, si tú vinieras a trabajar conmigo, yo no te contrato, porque de repente mañana estás triste, apagado, estás compungintristón, estás completamente caído, estás down y tiraste el trabajo por la ventana. Miren lo que dice ustedes. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 10. El apóstol Pablo, un hombre lleno del poder de Dios y del reino de Dios. Por eso me gozo. ¿En qué? Tenía plata, tenía casa. No, escúchame. Por eso me gozo en debilidades. Me gozo en insultos. Ay, dime tú que te gozas cuando te insultan. No, te vas al cuarto a llorar o le dices algo peor a la persona o Señor, me acaban de insultar. Sabe Dios, no sé qué harás. Pero dice el apóstol Pablo que él se goza en sus debilidades, se goza en insultos, se goza en privaciones. No tienes internet y te mueres. No hay internet. ¿Cómo voy a ver ahora el TikTok? ¿De qué manera voy a estar al día con las noticias? Nos morimos en internet. Nos hemos vuelto bien digitales. Privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo decía, me gozo en todo esto. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetirte, porque el gozo es una actitud y ánimo constante de regocijo para vivir. ¿Quién lo tiene? Si has nacido de nuevo, lo tienes tú. ¿De verdad? Sí, lo tienes tú. Pero lo dejaste para vivir de alegrías. Dejaste el gozo para vivir de alegrías. Entonces tienes un ánimo caído, una actitud terrible. Solo estás esperando fin de mes para cobrar tu cheque y ser feliz. ¿Cómo puedes trabajar y vivir de esa manera? Quiero leerte este último pasaje, Nehemías 8. Antes, el versículo 7, pero escúchame, te hago una introducción. Y este es el último pasaje que voy a leer con ustedes. Se estaba reconstruyendo el templo, se reconstruían las puertas, las columnas, había sido quemado, derribado, se estaba restableciendo. Y luego que establecieron, trajeron la ley de Dios, los libros, los escritos de los mandamientos de Dios para leerlas. Y aquí dice, empezamos con esto, los levitas le explicaban la ley al pueblo, que no se movía de su sitio, estaban atentos, escuchando la palabra de Dios, la palabra que da vida. Ellos leían con claridad el libro de la ley de Dios y lo interpretaban de modo que se comprendiera su lectura. Al oír las palabras de la ley, la gente comenzó a llorar porque la habían abandonado. Sus emociones se encontraron y estaban llorando. No lo podías frenar, lloraban. ¿Cómo olvidamos la ley de Dios? ¿Cómo dejamos la ley de Dios? Por eso el gobernador Nehemías, el sacerdote y maestro Esdras y los levitas que se iban al pueblo les dijeron, no lloren, ni se pongan tristes. Los frenaron. Pero es natural llorar, no. Les dijeron, no lloren ni se pongan tristes, porque este día ha sido consagrado al Señor su Dios. Este día es un día de restauración, es un día donde la palabra volvió a tomar su lugar. Hemos puesto los cimientos y los principios de la ley de Dios y aquí vamos a crecer. Vamos a continuar, dice el verso 10. Luego Nehemías añadió, ya pueden irse, coman bien, tomen bebidas dulces y compartan su comida con quienes no tengan nada, porque este día ha sido consagrado a nuestro Señor. No estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo del Señor es nuestra actitud.
El gozo del Señor es mi actitud, mi motivación para vivir. ¿Cuál es tu motivación? ¿Por qué vives? ¿Cuál es tu actitud de vida? El reino de Dios no consiste en comida y en bebida, no es algo temporal, no es algo ficticio, no es simplemente cortar cabezas, romper montañas, quebrar los árboles. Habla de justicia, paz y gozo en el Espíritu de Dios. Y esto está dentro de ti. Sé osado para vivir el reino de Dios en tu vida y sé osado para compartir el reino de Dios. Sé un agente de cambio en esta sociedad. Sé un agente de cambio en esta sociedad tan necesitada de Dios. Sé un agente de cambio en tu familia. Señor, yo te agradezco por este tiempo, por cada persona que ha estado conectado a través de este enlace. Señor, yo sé que tú has hablado su vida, Señor. Yo sé que muchos de ellos han nacido de nuevo. Señor, yo oro para que este poder pueda ser percibido en ellos, pueda mostrarse en ellos y puedan ser agentes de cambio en el lugar donde viven, en la sociedad donde se encuentran, en su familia, Señor, en los espacios donde ellos están. Yo oro por aquellos, Señor, que en este tiempo entregan su vida a ti. Si ese eres tú, entrégale tu corazón a Jesús. Dile: Señor, quiero que seas mi Salvador. Entra en mi vida, cámbiame, transfórmame. Sin ti no puedo vivir. Díselo. Él hará la obra maravillosa y milagrosa en tu vida. Señor, oro por ellos también. Transfórmalos. Que tu poder sea un poder restaurador y que ellos puedan vivir, Señor, aquella vida que tú has destinado para nosotros. Te damos las gracias porque eres un Dios de milagros. Haz milagros en cada uno de ellos a través de esta emisión, a través de este programa. Sánalos, dales libertad, restaura sus familias. En el nombre de Jesús. Amén.